buenos días. Vamos a comenzar. Vamos a empezar invocando el nombre de Cristo. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús, te invocamos, Señor, Invocamos en tu esta nombre, mañana, Señor Jesús, Jesús. porque tu nombre es sobre todo nombre. Sí, Señor Y solo en tu Jesús. nombre hay salvación, Señor. Solo en tu nombre, Te Señor. invocamos, Señor, en este día, Cristo. Te invocamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque solo en tu nombre hay salvación, Solo en tu Señor. nombre, Porque a Señor nadie Jesús. más podemos ir sino a ti, Sino a Jesús. ti, Señor Tú eres el Jesús. único hombre aprobado por Dios, Señor, Amén. que fue tentado en todo, pero sin pecado, Señor. Sí, Señor. Oh, poderoso para salvar, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te invocamos, Señor. Que venga, Señor, tu Espíritu en esta mañana y nos llene de ti. Ven, Señor Jesús. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Porque tales adoradores tú buscas, Señor. Y la hora es, Señor. La hora ha llegado, Señor. Donde en todo lugar se elevará incienso a tu nombre, Señor. Y aquí estamos, Señor. Se ha exaltado tu nombre entre las naciones para siempre. Desde donde sale el sol hasta donde se pone. Tu nombre sea grande, Señor, entre las naciones. Bendito eres, Señor Jesús. Ven, Señor, solo tú nos puedes salvar. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, hubo en él maldad. Y él entró al santuario. Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para mí es Dios. Él se compadece de mi debilidad. Gracias, Señor Jesús. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Y él entró al santuario. Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha,
se ofreció, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Bendito eres, Señor Jesús. Es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Él es la ofrenda, Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote permanecerá. Y Él entró al santuario, Él entró al santuario en el cielo, se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque te has constituido como nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Oh, gracias, Señor, porque tú has pagado por nuestros pecados y nos acercaste al Padre. Nos has dado libre acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos a nuestro Dios, a nuestro origen, por medio de la sangre del Cordero. Gracias, Señor Jesús, por abrir un camino nuevo y vivo por medio de tu carne, Señor, que fue partida, Señor, por causa nuestra. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Oh, cuán hermoso eres tú, Señor Jesús. Cuán hermoso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Señor Jesús. Lo que se demandó al Señor está buscaré conocerte, conocerte. Una cosa demandaba al Señor y está buscaré conocerte, conocerte. Una cosa demandaba al Señor, está buscaré
glorioso es Él, mi amado hermoso es. Una cosa demandaba al Señor, esta buscaré, conocerte. Una cosa demandaba al Señor, esta buscaré, conocerte. Una cosa demandaba al Señor, esta buscaré, conocerte. Hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza, fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza, fui hecho para contemplar por la eternidad, para contemplar tu belleza. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Viene a reinar, Él es el Rey, Él es el Rey. Viene a juzgar, viene a reinar, es Cristo, y viene a juzgar, viene a reinar. Él es el Rey, Él es el Rey, y viene a juzgar, viene a reinar, es Cristo, y viene a juzgar, viene a reinar. Él es el Rey, Él es el Rey, y viene a juzgar, viene a reinar, es Cristo, Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Mi amado hermoso es, excelente y glorioso es Él. Mi amado hermoso es. Amén, Señor, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres hermoso, Señor Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Eres hermoso, Señor, señalado entre 10,000.
sobre todo nombre, es el nombre de Cristo. Eres el más bello de los hijos de los hombres, señalado entre 10,000. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Oh, cuánto te amamos, Señor Jesús. Cuánto te amamos, Señor Jesús. Sea tu nombre exaltado desde ahora y para siempre, Jesús. Esperamos por ti, Señor. Esperamos al más bello de los hijos de los hombres regresar entre las nubes. Todo ojo te verá, Señor. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado. Amén, Señor, declaramos esta realidad. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Amén, tú eres Rey de Reyes. Cristo Jesús, salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, si has salvado, Él prometió volver. Su galardón con Él, Él prometió volver. Su galardón con Él, así que yo simplemente esperaré por Él. Y Él prometió su galardón con Él. Él prometió su galardón. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Amén, Señor Jesús. Cristo Jesús, si has salvado. Cristo Jesús, Rey
Esperamos en tu promesa, Señor. Esperamos al que ha de venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. No hay otro hombre. No hay otro hombre que dé su vida. No hay nadie como tú, Señor. No hay otro hombre como que dé su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré. amén, Señor. He aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. Esperamos por ti, Señor. Esperamos con paciencia, Señor, hasta tu regreso. Esperamos, Señor, porque esa es nuestra esperanza eterna. Que tú vuelvas, Señor, por segunda vez. Restaures todas las cosas una vez y para siempre. Te esperamos, Señor Jesús, el más hermoso de los hijos de los hombres. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Pues cómodas también. Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar con esto. Señor Jesús, pues también te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque nosotros hemos sido tizones, que hemos sido arrebatados del fuego. No has permitido que nuestra vida por medio del pecado se consuma. De hecho, nos has quitado las vestiduras viles y nos has colocado vestiduras de gala, Señor. Gracias porque Cristo es nuestra vestimenta, Señor, y aunque Satanás está a nuestra derecha queriéndonos acusar, Señor, te tenemos de frente a ti, Señor, y tú rechazas toda acusación del enemigo, Señor, para limpiarnos, Señor, para vestirnos, para poner una mitra sobre nuestra cabeza, y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Has prometido de Jerusalén, Señor, que vas a restaurar ese lugar, porque vas a ser morada allí, Señor, y será llamada Jerusalén ciudad de verdad,
Señor, y el monte será llamado monte de santidad. Y cuando tú vienes a nosotros, Señor, cuando vienes a nuestras vidas, moras en nosotros, comienzas con esta restauración para que seamos hombres y familias de verdad y llenos de santidad. Gracias por tu preciosa obra en medio de nosotros. Bendice este tiempo de comunión con la palabra, con las escrituras. Pedimos tu gracia, Señor, para hablar la palabra, Señor, como conviene. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Lo último que hemos hablado es del versículo 6 al 11, donde vemos pues la primera estrategia, el primer intento de David por ocultar o por esconder su pecado, pero vemos que no le resultó porque se enfrentó con un hombre que era una persona íntegra en toda la amplitud de la palabra. Era un hombre íntegro. ¿No quieren que Omar pase acá? Estaría genial que esté acá, sin ningún problema. ¿O qué? ¿Todavía llora? Bueno, está bien. Entonces vemos la primera estrategia de David, que fue frustrada precisamente por este hombre llamado Urías. Y Urías pues era un hombre íntegro, un hombre valiente, una persona fiel, una persona leal, una persona completamente entregada a Dios, apasionada por Dios. Entendía el tiempo, que era un tiempo de guerra, entendía el lugar que debía ocupar y también estaba realizando la labor que tenía que hacer, en este caso peleando contra los amalecitas. Pero bueno, regresó a Jerusalén Urías porque David solicitó su presencia para de esta manera David esconder su pecado. Y hablamos de toda esta situación. Qué impresionante es este hombre Urías, que de verdad es un ejemplo y pues aún para nosotros. Y bueno, del versículo 12 y 13, que es lo que quiero que comencemos a ver hoy, versículos 12 y 13, aquí se nos narra el segundo intento de David por ocultar su pecado. O sea, ya lo vimos, del 6 al 11 fue el primer intento que él trató de hacer para esconder su pecado y pues lógicamente no pudo, porque se enfrentó a este hombre Urías, que era un ejemplo, era una persona íntegra, en fin. Pero ahora en el versículo 12 y 13 encontramos un segundo intento por parte de David para poder pues esconder el pecado que había cometido anteriormente. Así que vamos a darle lectura a estos dos versículos y hablemos un poquito de ellos. Dice versículo 12, dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, dice aquí la escritura. Entonces aquí vemos la segunda estrategia de David por ocultar su pecado. Era pues emborrachar a Urías para que descendiera a su casa, para que estuviera pues ahí con su esposa, y entonces el hijo de Betsabé se dijera que era de Urías. Pero vemos otra vez vuelve a resaltar la lealtad, el compromiso, el entendimiento de este hombre, ¿no? Acuérdense que en la primera ocasión que David intentó que fuera a su casa Urías, este hombre Urías dice, o sea, ¿cómo? O sea, Israel y Judá están bajo carpas, el ejército de mi señor Joab está también pues al aire libre, están peleando una batalla y yo voy a ir a comer y a beber y estar en mi casa aquí cómodamente. Dice, no, eso no lo voy a hacer. Y aquí vemos otra vez que Joab se muestra de la misma manera. Este hombre seguía demostrando que tenía un entendimiento muy claro del lugar donde debía estar, en este caso en la guerra, y tenía que estar ahí peleando contra los amonitas. Entonces, este hombre, aunque David ahí intentó hacer algo muy curioso, ¿no? Emborracharlo para que pues ya con los efectos del alcohol pudiera ir a su casa y con los efectos del alcohol, pues de pronto ya dijera, pues ahí está embarazada mi esposa y pues es mi hijo, ¿no? Pero no le resultó a David, fue la segunda estrategia y podemos ver que David se estaba
en estas partes de la Escritura se estaba volviendo hasta cierto punto como una persona mañosa, ¿no? Una persona que estaba buscando estrategias para salirse con la suya y ocultar su pecado. Bueno, la intención de David seguía siendo la misma que la anterior, echarle la culpa a Urías, ¿de acuerdo? Era su misma intención. Entonces, Urías sigue siendo un buen ejemplo de cómo nosotros los cristianos debemos conducirnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos, guerreros valientes en la batalla. Y como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 15 y la primera parte del versículo 16. Pablo dice esto: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Versículo 16, unánimes entre ustedes. Y vemos que esta fue la actitud de Joab. ¿Cómo yo voy a estar aquí comiendo y bebiendo en mi casa mientras el ejército de mi señor Joab están peleando contra los amonitas? O sea, no me ubico, no me hallo, no es mi papel, no es mi lugar. ¿Cómo yo voy a estar aquí en la tranquilidad, ¿no? de mi casa, comiendo, bebiendo, descansando, cuando el ejército de Dios está peleando? Así que podemos ver que este hombre, Urías, tenía una unidad con el ejército de Israel. Había una unidad con Dios, con el pueblo de Dios y con el ejército de Israel. Entonces, esto fue algo muy interesante que destaca de la vida de este hombre Urías. Entonces, dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Y aquí podemos añadirle que seguramente podría decir también Urías: y vamos a pelear con los que están peleando. Y no vamos a descansar porque no están descansando tampoco ellos, ¿no? Entonces dice: unánimes entre ustedes, tengan el mismo sentir unos con otros. Y Urías tenía exactamente el mismo sentir que tenía el ejército de Israel peleando contra los amonitas. Tenía, de hecho, este Urías, déjenme decirles lo siguiente: tenía el mismo sentir que tenía Dios, de estar en la batalla peleando. Qué tremendo. Entonces podemos ver esto de Urías. Estos dos versículos que acabamos de leer, el 12 y el 13, nos hablan de esto, de que este Urías se mantenía en una unidad, en un mismo sentir con Dios, con el pueblo de Israel y con el ejército de Israel que estaban emprendiendo una batalla, ¿sí?, contra los amonitas. ¿Cómo voy a estar descansando, comiendo, bebiendo aquí en la comodidad de mi hogar? Bueno, Urías no se ubicaba de esa manera. Y bueno, vamos a leer del 14 al 17, porque ya en esta parte pues se narra pues la muerte de este hombre fiel llamado Urías. Así que vamos a leer del 14 al 17 y vamos a seguir avanzando en este capítulo. Dice ahí, 2 de Samuel 11, del versículo 14 al 17. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió una carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde se sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. La intención de David al escribir esta carta se cumplió a final de cuentas, porque era el que muriera este hombre. Entonces, como los dos intentos anteriores de David le fallaron, pues tomó la decisión de matar a Urías por mano de los amonitas en esa batalla y en esa guerra. Bueno, Urías, tan preocupado estás por el ejército, tan preocupado estás de que tú no quieres comer ni beber ni ir a tu casa y descansar un poco. Te preocupa mucho el estar en la guerra. ¿Quieres estar ahí apoyando al ejército? Pues ándale, ve, regrésate. Pero te encargo que le lleves esta carta a Joab, ¿de acuerdo? Entonces, pues después de estos dos intentos de David por ocultar su pecado y echarle la culpa a Urías, pues David tomó esta oscura decisión de mandar a Joab, a Urías nuevamente a la guerra, pero ponerle en el lugar estratégico en una batalla donde estuviera más expuesto a que muriera. Y de hecho mandó David a decirle a Joab: y déjenlo solo, ¿no? O sea, pónganlo en lo más recio de la batalla
y háganse un lado, háganse un lado y que se las arregle como él pueda. Bueno, entonces, fíjense, es interesante porque David aquí escribe una carta, ¿no? Dice el versículo 14, y luego en el 15 vemos cómo redactó esta carta. El contenido de la carta lo vemos en el versículo 15. Pero es curioso esto, porque fíjense, David escribió muchos salmos. Hemos tenido la oportunidad de leer muchos salmos escritos por David y vemos que son salmos que te conducen a conocer de una manera muy íntima a Dios. Salmos que te introducen a adorar a Dios, a contemplar su belleza, a ver cómo Él puede salir por ti en ciertas situaciones, ¿no? Y podemos ver el Salmo 23 y podemos ver el Salmo 40, bueno, en fin, muchos salmos donde David muestra muchas características de Dios porque tenía una experiencia David con Dios muy cercana. Entonces David era una persona que tenía este hábito de constantemente escribir, ¿no? Muchas cartas, muchos salmos, canciones, y agarraba los instrumentos musicales y comenzaba a cantarle a Dios. Bueno, David escribió muchos salmos, pero ahora tenemos en el versículo 15 que escribía una carta. Qué interesante. En esta carta, David pedía a Joab que pusiera a Urías al frente de la batalla, donde la pelea fuera más dura, más intensa, y que dejaran ahí solo a Urías hasta que cayera muerto. Entonces, fíjense ahora lo que estaba escribiendo David. Algo completamente diferente, opuesto, distinto a lo que habitualmente escribía David. Podemos de pronto ver los salmos y si de pronto leyéramos esta parte diríamos, no, esto no lo pudo haber escrito David. Pero segunda de Samuel capítulo 11 versículo 15 son letras, es el puño y la letra de David, ¿no? ¿Qué decía el versículo 15? Dice, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Tal vez dijo David por aquí, a ver, tráiganme rápido algún instrumento para ponerle música a esta carta que estoy redactando, que estoy escribiendo, que le voy a enviar a Joab para que ponga en práctica esto que le estoy pidiendo. Entonces vemos esto, versículos 14 y 15. Entonces el versículo 14 dice que la carta fue enviada a través del mismo Urías. Fíjense qué tremendo, hermanos. O sea, dice el versículo 14 que esta carta David la redactó y la envió por mano de Urías. Y el contenido de la carta decía, maten a Urías. O sea, el que te está llevando el mensaje, encárgate de echártelo al plato. Pero vemos esto, o sea, estos son datos que nos deja ver qué clase de persona era Urías, ¿no? No fue alguien ahí que la curiosidad, ¿no? ¿Qué le habrá escrito el rey a Joab? ¿Y si abro la carta? ¿Y si me entero antes de tiempo a ver qué sucede? A ver, y ahí estaba Urías con la inquietud de saber el contenido de esa carta. No, vemos a un hombre súper leal, ¿no? O sea, aún David sabía que la carta iba a llegar al destinatario sin ningún problema, ¿no? Y que aún esa información secreta iba a ser solamente leída pues en este caso por David, porque a él iba dirigida la carta. Entonces, vemos aquí a este hombre Urías, ¿de acuerdo? Y en este versículo 14, cuando dice que David envió la carta por mano de Urías, podemos ver que David confiaba en este hombre, si no, pues lo manda por otro mensajero. David tenía muchos mensajeros y pudo haberlo enviado por mano de otra persona, pero David confiaba en la integridad de Urías. Fíjense, David podía reconocer la integridad de este Urías. Así que lo hizo mensajero de su propia sentencia de muerte. Qué tremendo. David hizo de Urías el mensajero, ¿sí?, con la propia sentencia de su muerte. Ahí fue este hombre fiel a regresar a la guerra, a ocupar su lugar en la batalla, a pelear contra los amonitas, y llevaba esta carta que describía cómo David pedía que fuera muerto, que lo mataran. Entonces,
David hizo que Urías, un hombre noble, ¿sí? Cargara la carta donde se redactaba el modo en el que tenía que ser asesinado. O sea, David dijo, aquí en el versículo 15, dijo, pónganlo en el lugar, pongan a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, allí donde no recomiendo que nadie esté, allí pónganlo a él y retírense de él. Fíjense qué palabras de David tan fuertes, o sea, hasta decepcionantes, ¿no? Pónganlo ahí en lo más recio de la batalla y retírense, déjenlo solo. Ahí se va a cumplir su destino, que se muera ya. Dice, para que sea herido y muera, retírense de él. Qué palabra, ¿no? O sea, como que podemos, o sea, leemos esto y decimos, ¿de verdad David estaba escribiendo esto? Pónganlo en lo más difícil de la batalla y retírense de él. Nada de que, no, Urías, hazte un lado, yo aquí me aviento el tiro, ¿no? ¿Qué tienen con Urías? Déjenlo ahí solo, para que sea herido y para que muera. Esta fue una orden de David y tenía que cumplirse. Entonces el versículo 15 nos muestra esto. Bueno, entonces la carta que redactó David iba dirigida a su comandante del ejército, a Joab. ¿Y por qué David lo dirigió a Joab? Bueno, porque era pues el general del ejército de David, pero también porque no había nadie mejor, amados hermanos, ¿sí?, para realizar este trabajo sucio que Joab. O sea, Joab de verdad que era un hombre, ya pudimos hablar un poco de él, ¿no? Aquella ocasión en la que mató a Abner, ¿se acuerdan? Que hasta planeó una estrategia, lo llamó a Hebrón. Hebrón era una ciudad de refugio, según la ley, allí no se podía vengar de nadie, ¿no? Todos los que estaban allí en esa ciudad de refugio llamado Hebrón, no tenían que ser guardados y protegidos, y ninguna persona, o sea, allí iban alguien que hubiera matado a alguna persona, y ahí podían estar protegidos y no les pasaba nada. Pero Joab, ¿sí?, en venganza por la muerte de su hermano Asael, porque Abner mató a Asael, ¿se acuerdan de eso? Entonces Joab, de una manera muy astuta, ¿no?, tramó todo este asunto. Voy a llamar a Abner para que regrese otra vez a Hebrón, ¿sí?, pero lo voy a sacar al límite, a la puerta, por fuera de la puerta de Hebrón, ¿sí?, aunque esté una línea que nos separe, y aquí está la puerta, pero estamos acá afuera de la puerta, ya estamos fuera de Hebrón. Y dice la Biblia que entonces Joab allí asesinó, ¿sí?, a este hombre llamado Abner. Entonces Joab era una persona pues muy violenta. La Biblia de hecho nos dice eso, que Joab era una persona violenta, era una persona difícil, era una persona dura, obstinada completamente. De hecho fue una persona que le hizo en algunos momentos le hizo la vida difícil al propio rey de Israel llamado David, ¿sí? Vamos a leer un versículo que nos describe un poco del carácter de Joab. En 2 de Samuel, esto ya lo vimos anteriormente, en el capítulo 3, versículo 39, David dijo lo siguiente de este hombre. Bueno, recuerden que este hombre Joab era sobrino de David, ¿sí? ¿Por qué? Porque Joab, junto con Abisai y con Asael, estos tres hombres eran hijos de una hermana de David llamada Sarbia, ¿de acuerdo? Pero como David era el más pequeño de todos los hijos de hombres de Isaí, entonces se supone, algunos piensan que Sarbia pues era mayor lógicamente que David, y entonces sus hijos, Joab, Asael y Abisai, ¿sí?, eran mayores de edad que el mismo David, aunque David era el tío. Entonces tal vez también por eso de pronto querían comportarse de una manera muy curiosa con él. Dice aquí 2 de Samuel capítulo 3 versículo 39, dice, son palabras de David: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Aunque soy rey, soy débil. ¿Por qué? Dice, y estos hombres, los hijos de Sarbia, mi querida hermana, ¿sí?, son muy duros para mí. Y esa palabra duros tiene este significado. O sea, esta palabra significa que estos hijos de Sarbia, Joab
Asael y Abisaí eran hombres duros, eran hombres difíciles de tratar con ellos, eran hombres obstinados. Acuérdense cómo Abisaí, por ejemplo, ¿no? Igual, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la segunda ocasión, su sobrino Abisaí le dijo a David: tío, si quieres yo me encargo de Saúl. No va a ser necesario que le dé 2 golpes, de uno solo lo voy a atravesar y no va a haber necesidad de que le dé 2 golpes. Nada más tú dime que lo haga y yo lo voy a hacer. Y David lo frenó, ¿de acuerdo? Porque eran personas violentas, eran personas difíciles, obstinadas, eran personas duras, ¿de acuerdo? Así eran estos hijos de Sarbia, la hermana de David, y lógicamente estos eran sus sobrinos. Bueno, entonces la carta fue dirigida a Joab. Aquí sí hubo una asociación ahí, pues macabra entre David y Joab. Ahí sí, ay, sobrinito, sobrinito, nadie mejor que tú para realizar este trabajo sucio. Te encargo ahí a Urías. Ponlo en lo más recio de la batalla y abandónenlo para que sea herido y para que muera. Nadie mejor que Joab para realizar este trabajo sucio, y David lo sabía. Así que Joab, este hombre duro, este hombre violento, este hombre difícil, este hombre obstinado, de acuerdo, que aún en muchos momentos hicieron que David experimentara debilidad, ¿sí? Este hombre obedeció sin titubear la instrucción del rey, sin considerar en lo más mínimo la lealtad, la fidelidad, la entrega, la valentía, la pasión que Urías tenía por Dios. O sea, esto también lo conocía Joab, y Joab hizo a un lado todas estas características, todas estas virtudes de Urías. No le importó. Él simplemente dijo: el rey me pide que lo mate, no sé cuáles son los motivos, pero por supuesto yo me encargo. Pero Joab jamás consideró aquellas virtudes que destacaban a este hombre llamado Urías. No lo consideró en lo más mínimo. La última parte de esta carta, en el versículo 15, nos dice que David le dijo a Joab: retírense de él, pónganlo en lo más recio de la batalla, retírense de él para que sea herido y para que muera. Entonces, esto que estaba ordenando David era contrario, escuchen bien, a cómo procede y actúa nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús no es así. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no actúa como actuó en este momento David y Joab. Todo lo contrario con Jesucristo. Muchas personas, y tal vez tú te puedes identificar con esto, muchas personas tienen batallas muy duras en su vida. ¿Quién no tiene batallas en la vida? ¿Quién no tiene situaciones complicadas, difíciles de tratar? Bueno, hay muchas personas y aún entre nosotros podemos ser personas que hemos experimentado, o que en este momento estamos experimentando cosas muy duras en nuestra vida, donde estas situaciones pueden provocar heridas muy graves sobre nosotros, a punto de dejarnos prácticamente muertos. Pero aquí es donde entra Cristo, porque gracias a Dios por Jesucristo, quien, contrario a Joab, contrario a David, Jesucristo no se retira, hermanos. Todo lo contrario, Jesucristo sale a nuestro encuentro, ¿sí? Como aquel buen samaritano que al vernos heridos, despojados y medio muertos, no permite que muramos, sino es movido a misericordia y va a nuestro auxilio. Qué impresionante es el Señor. Aquí vemos que, pues contrario a cómo actuó Joab y David, nuestro Señor Jesucristo no actúa de esta manera. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque yo creo que todos nosotros, así fue nuestra experiencia con el Señor. Cuando estábamos prácticamente abandonados, sin que nadie nos pudiera tender la mano, cuando estábamos prácticamente en el abandono de nuestro problema, sin ver alguna solución, o probablemente sí hubo gente que nos tendió la mano, pero no hubo nadie como Jesucristo que pudo llegar a nuestra vida y darnos una verdadera paz, un verdadero contentamiento,
una paz que nunca habíamos experimentado antes, ¿de acuerdo? Y Jesucristo comenzó a tratar con esas heridas, con ese abandono, y comenzó pues a tratar con nosotros. Jesucristo no es alguien que se retira, Él sale a nuestro encuentro. Y tal vez tú también en este tiempo estás experimentando algo similar. Tal vez estás gravemente herido porque te han defraudado, porque han sido deshonestos contigo, te han lastimado. No sé, puede ser que de pronto digas: todos se han retirado de mí, estoy herido, estoy a punto de morirme y no hay nadie que me tienda la mano. Pero no pensemos de esa manera, porque aunque ningún ser humano se acerque y te ofrezca la ayuda, el apoyo que necesitas, el Señor Jesucristo sí está contigo. Y también Dios ha puesto a la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, y Dios también se apoya y se vale de cada miembro de la iglesia para que pueda llegar a tu vida en un momento que es clave, donde sientes que todos se han retirado, que no hay nadie que te pueda echar la mano, que estás herido, que estás a punto de morir. Dios ha provisto también a su preciosa iglesia para poder también sanar aquellas cosas que en nuestra vida nos han dejado medio muertos. Este es el tratamiento que Dios ha realizado con cada uno de nosotros. Vamos a leer esta parábola en Lucas 10 del buen samaritano, porque ilustra cómo aquí Jesucristo se comportó de manera muy diferente a Joab y a David. Y aquí vemos cómo Jesucristo trata con aquellos que son heridos, que son despojados, que están heridos casi medio muertos. Cómo Jesucristo no dice como David le decía a Joab: retírense de él para que sea herido y para que muera. Jesucristo actúa de manera distinta, y así ha actuado contigo y conmigo. Así que vamos a Lucas 10 y vamos a leer del 30 al 35 y hablemos un poquito de estos versículos, porque de verdad que son sorprendentes y es hermoso, porque en estos versículos está tu experiencia y la mía, la de cada uno de nosotros. Así que vamos a leer estos versículos. Dice Lucas 10 del 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Dice, y cayó en manos de ladrones. En este caso, aquí parece ser que Urías había caído en manos de David y de Joab. Dice, los cuales le despojaron. O sea, David ya había despojado a este hombre Urías de su mujer. Qué horror, pero bueno. Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Esa era la instrucción de David, ¿sí? Pongan al precio de batalla, ¿sí? Para que sea herido y para que muera. Qué tremendo. Entonces, aquí dice que estos ladrones salieron al encuentro de este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Qué tremendo. Esta era la misma cosa que David quería hacer con Urías, que lo despojaran, que lo hirieran, que se fueran todos y que lo dejaran ahí para que muriera. Bueno, entonces aquí vemos que esto era lo que pretendía David y Joab. Pero dice aquí el versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo. Aquí tal vez este sacerdote pudo haber sido David. Pasó de largo, que lo maten, a mí qué me importa. Dice versículo 32, asimismo un levita, tal vez podría representar a Joab. Dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, aquí está Jesucristo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y vendándole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, en su burrito, ¿sí? Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Este samaritano del que estaba hablando aquí Jesucristo estaba ilustrando a Jesús. Dice, yo soy así, ¿sí? Yo igual
te vi a ti, a toda la humanidad, la he visto que ha caído en manos de ladrones, que los han despojado, que están heridos muchos de ustedes, que los ladrones se fueron y los dejaron ahí medios heridos. Y ni la religión ni nada puede acercarse a ustedes para tener misericordia, pero yo, Jesucristo, sí puedo acercarme. Porque dice aquí el versículo 33, dice, pero un samaritano, y Jesús está haciendo referencia a sí mismo, dice, yo soy, imagínense que yo soy un samaritano, dice que iba de camino, es decir, Jesucristo se hizo hombre y estuvo en esta tierra 33 años y medio, vino de camino, solamente vino por unos cuantos años, aunque ha prometido regresar. Dice, y vino cerca de él, de este hombre que había sido despojado y herido, dice, y viéndole fue movido a misericordia. Esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho contigo y conmigo, hermano. O sea, cuando tú estabas, cuando caíste en manos del ladrón, y la Biblia dice que el ladrón es Satanás, y el ladrón vino, dice Juan capítulo 10, el ladrón no vino más sino para hurtar, matar y destruir, y ese es Satanás. Para hurtar, para matar y destruir. Y aquí Jesucristo estaba ilustrando a Satanás, ¿sí? Tú y yo probablemente caímos en manos de ladrones, es decir, del enemigo, quien nos despojó, ¿sí? Nos hirió y casi nos dejaba medio muertos. Pero vino Jesucristo, ¿sí? Y Él mirándonos fue movido a misericordia. Esto no lo dudes, hermano. Esto fue lo que Jesucristo experimentó cuando te vio. Fue movido a misericordia. Y entonces Él te miró, fue movido a misericordia y se acercó, hermanos. No nos abandonó. No fue como David, retírense de él para que sea herido y para que muera ya. No, Jesucristo cuando nos vio heridos, Él lo que hizo fue acercarse a nosotros, nos miró, se acercó a nosotros porque fue movido a misericordia, hermano. Esa es la experiencia que Jesucristo ha tenido contigo y tú con Él. Si tú conoces hoy de Cristo, ¿sí? Si estás hoy como parte de su cuerpo y de su iglesia, es porque el Señor Jesucristo te vio de esta manera. Él fue movido a misericordia, te vio en la condición que estabas y Él se acercó, no te dejó solo, no dijo, retírense, déjenlo ahí que se muera. No, Él tomó la iniciativa de verte, de acercarse, porque fue movido a misericordia. Y dice aquí, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, es decir, como en su burrito, habla como de la humildad de Jesucristo. Primero Él se acerca y comienza a vendar nuestras heridas. La primera parte de toda sanidad que tú necesitas experimentar es directamente con Jesús. O sea, muchos llegamos a Cristo mal, hermanos. Llegamos con muchas heridas en el alma, con cantidad de heridas en el alma, que porque mi papá no me quiso, porque mi mamá me abandonó, porque fui maltratado, porque lo que quieras. Y venimos con muchas heridas en nuestra alma, ¿de acuerdo? Pero el Señor Jesucristo, en este primer acercamiento a nosotros, comienza a lidiar con aquellas cosas con las que estamos heridos y comienza a vendarnos, como dice aquí. Nos echa aceite y vino. El aceite representa al Espíritu Santo, lo sabemos. Y el vino representa la vida nueva que el Señor Jesucristo nos da. Entonces, Él comienza a sanar nuestras heridas, depositando su precioso Espíritu sobre nosotros y dándonos una vida nueva. Después, en humildad, dice que puso a este herido sobre su cabalgadura y lo lleva al mesón, y el mesón representa la iglesia. O sea, primer parte de toda sanidad que tú necesitas es directamente con Cristo. Y para terminar el tratamiento de sanidad, Dios provee a la iglesia. ¡Qué tremendo! Porque este samaritano puso sobre su cabalgadura a este que estaba herido y medio muerto y lo llevó al mesón que representa la iglesia, y dice aquí, y cuidó de él. ¡Qué tremendo! Jesucristo cuidando de cada uno de nosotros. Luego dice el versículo 35, este versículo de verdad se va a la luz, está impresionante. Dice el versículo 35, dice, otro día al partir, es decir, Cristo terminó toda su obra aquí en la tierra, vivió, o sea, Él se encarnó,
vivió de manera perfecta delante de Dios y de los hombres, fue la ofrenda perfecta delante de Dios al morir en la cruz, resucitó de entre los muertos, ¿sí? Entonces dice, y otro día al partir, ¿sí? Cuando Cristo terminó su obra, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida de él, ¿de acuerdo? Cuida de él. Y todo lo que gastes de más, fíjate, esta es una promesa de Cristo para ti y para mí. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesucristo está hablando de su regreso, de decir, si tú, ¿sí? Con este que estaba herido, con este que estaba casi medio muerto, yo le puse aceite, yo le puse vino, yo lo traje a la iglesia, te pedí que cuides de él, ¿de acuerdo? Y te dejé 2 denarios. Pero si tú gastas de más, déjame decirte algo, que lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Es decir, cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Él, por eso dice la Biblia, hermanos, que Dios no es deudor de nadie. O sea, si pensamos, no, es que Dios me debe porque yo tanto que he aportado, tanto que he dado, tanto que he ayudado, tanto que he estado ahí. La Biblia dice, Dios no es deudor de nadie, de nadie. A veces pensamos que le hacemos el favor a Dios dando esto o haciendo aquello, pero no, lo hacemos porque amamos al Señor. Entonces, pero Jesucristo promete esto: cuando yo regrese, voy a darte lo que invertiste, te lo voy a pagar, todo lo que has gastado de más. Así que, qué tremenda promesa del Señor. El Señor ha prometido darnos más, ¿sí? Darnos aquello que gastamos de más. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos aquí esta comparación entre aquello que David redactó en esta carta dirigida a Joab para que pudieran poner a Urías en lo más recio de la batalla, para que Urías fuera herido y muriera. Y vemos todo lo contrario en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es alguien que pase de largo y se retire, todo lo contrario. Él nos ve, es movido a misericordia y se acerca a nosotros para curar nuestras heridas, para colocarnos en la iglesia y para que en la iglesia seamos completamente sanados. Qué tremendo. Esto es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Entonces vemos esta comparación entre lo que hizo David y Joab con lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense bien, David le ordenó a Joab, este hombre violento, que arreglara todo, absolutamente arreglara todo, para que en la batalla Urías cayera muerto. O sea, Urías, ahí ponte a pensar el momento preciso, el momento indicado, ¿sí? En el que vas a acercarte a Urías y le vas a decir, Urías, tú tienes que ir a ese punto y de ahí no te muevas. Ahí tienes que emprender esta batalla, ¿de acuerdo? Entonces, David ordenó esto y Joab se encargó de arreglar todas las cosas para que en esta batalla contra los amonitas Urías cayera muerto. Entonces, aunque la muerte de Urías, fíjense bien, podía ocultarse aparentemente bajo las circunstancias de la batalla, pues todos podían pensar, no, pues, y Urías se murió. Válgame Dios, ¿no? Se murió. ¿Y cómo se murió? No, pues en la batalla. No, pues vamos a hacer memoria por este hombre valiente. Entonces, aunque la muerte de Urías pudo ocultarse, fíjense bien, ocultarse aparentemente bajo las circunstancias de esta batalla, Urías fue asesinado, ¿sí? Como si el mismo David lo hubiera matado con su propia espada. O sea, aunque no fue directamente David el que sacó la espada y atravesó a Urías, pero es como si así hubiera sido. Dios lo veía de esta manera, porque en el capítulo 12, vamos a leer nada más un versículo del capítulo 12, dice el versículo 9, son palabras de Natán, un profeta, a David, reprendiéndolo de esto que hizo con Urías. Y dice aquí el versículo, capítulo 12, versículo 9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Dice, haciendo lo malo delante de sus ojos. Dice, a Urías Heteo heriste a espada, ¿de acuerdo? Y tomaste por mujer a su mujer.
Dice, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es decir, que para Dios la muerte de Urías, Dios se la acreditaba a David mismo, según este versículo. Dice, o sea, ¿cómo no tuviste temor de Dios para hacer lo malo delante de sus ojos? ¿Sí? Y heriste tú a Urías con tu espada, tú mataste a Urías. Entonces, esto era lo que Dios estaba viendo. David, tú fuiste el que asesinó a ese hombre. Aunque aparentemente, ¿sí?, la muerte de Urías estaba oculta, ¿sí?, porque todos podían pensar, no, pues murió ahí en medio de la batalla, pero solamente David y Joab sabían, ¿sí?, que había un plan para matar a este hombre Urías. Había un plan. David redactó la carta, se la envió a Joab, Joab la leyó y muy obediente el muchachito dijo, claro que sí, el rey confía en mí, por supuesto no lo voy a defraudar. Y aparte a mí me encanta esto de la violencia, esto de la dureza, así que claro que sí. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que la muerte de Urías podía ocultarse aparentemente bajo las circunstancias de la batalla, pero delante de los ojos de Dios, David había sido no solamente el autor intelectual de la muerte de Urías, sino también el ejecutor, según Dios. Qué tremendo. Entonces vemos esta situación. Ahora, finalmente Joab fue un cómplice en este plan siniestro de David. Así que, pues Joab colocó a Urías en lo más recio de la batalla, como le indicó el rey David, y se llevó a cabo lo que el rey le estaba pidiendo. Versículo 16 dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Entonces Joab obedeció al 100% la palabra de David. Así que Joab pudo ver el lugar donde estaba más recia la batalla, donde estaban los hombres más valientes, ¿sí? O sea, esta palabra valiente se traduce como los hombres más robustos, los hombres más capaces, los hombres más aptos, o sea, más arriesgados, ¿no? Ahí lo puso, ahí en ese lugar donde poquitos pueden ser colocados, ahí puso a Urías. Para que ocupara ese lugar más recio de la batalla, se necesitaba de un valor diferente al de los demás. O sea, sí todos somos valientes, pero se requiere un extra de valor para estar en ese punto de la batalla. Así que Urías, tú vas allí. Un punto extra más de valor. Se necesita fortaleza, se necesita ser poderoso. Se necesita ser poderoso para que estés ahí en la batalla, ¿no? Se necesita que hasta que tu porte, ¿no?, que estés un poco robusto. Bueno, no sabemos cómo era Urías, seguramente sí se le marcaban sus músculos, ¿no? Seguramente sí, así cuando giraba así se le marcaba así la vena y acá los brazos ¿no? Y cuando decía, ¿qué pasó? ¿Cómo están mis amigos? ¿No? Así como que, pero seguramente había gente más robusta que él, seguramente sí. Entonces, para este lugar donde se encontraban los más valientes, los hombres más valientes, se requería aún de una condición física diferente. Hombres robustos, hombres fuertes, capaces, esforzados, completamente un guerrero, así que, o sea, de esos que ves y dices, se va la luz con ¿no? Así. Entonces, seguramente Urías cumplía algunos de estos requisitos, pero no todos. Pero Joab lo puso allí porque dice, en ese lugar, sin duda alguna, pues este hombre sí es robusto, pero no como se requiere un hombre que sea así de robusto, y ahí va a caer muerto. Entonces Joab pues sitió la ciudad y entonces colocó a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes, es decir, los hombres con más fuerza, con más valor, hombres poderosos, robustos, aptos para estar estratégicamente en ese lugar, con una capacidad destacada entre muchos otros guerreros, gente que fuera esforzada y muy valiente. Y digo, muchas de esas características lógicamente sí tenía Urías, pero algunas probablemente no. Entonces vemos que ahí fue colocado, en el lugar donde estaban los más valientes. Y el versículo 17 nos dice que los hombres de la ciudad
salieron a pelear contra Joab, dice aquí la escritura. Entonces murieron algunos del ejército. Entre los hombres que cayeron en esta batalla se encuentra Urías, dice el versículo 17, vamos a leerlo. Y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Aquí se acaba la historia de este hombre, qué tremendo. Entonces podemos ver que Joab hizo exactamente lo que David le ordenó, lo puso ahí en el lugar más recio de la batalla, y se cumplió a final de cuentas lo que David quería realizar con Urías. Entonces él sabía, este Joab también sabía que estaba mal, simplemente él siguió órdenes también y asesinó a Urías por orden de David. Entonces David y Joab, pues podemos ver que no actuaron como Jesucristo, no actuaron así, todo lo contrario. Despojaron a Urías, lo dejaron en manos de los ladrones para que Urías fuera herido y para que muriera. Qué tremenda situación, pero así fue con Urías. Entonces vemos que aquí se concluye la situación de Urías. Aquí terminó muriendo este hombre. Y bueno, yo creo que vamos a dejarla hasta aquí, hermanos, pero sepamos lo siguiente, que nuestro Señor Jesucristo ha podido ver la situación en la que tú te encontrabas o en la que te encuentras el día de hoy. Pero el Señor ha sido bueno y te ha mirado, ha tenido misericordia de ti, se ha acercado, te ha vendado las heridas con aceite y con vino, con su espíritu y la vida nueva, y te ha colocado en una iglesia, en el mesón, para que seas cuidado y para que seas completamente restaurado de aquello en lo que has sido herido. Entonces el Señor es bueno, porque no actuó como Urías, como este David y como este Joab, que la orden de David era retírense de él. El Señor Jesucristo dice, yo no me retiro para que seas herido y para que mueras. Yo soy movido a misericordia y me acerco a ti. Te veo y me acerco a ti. Qué tremendo. Entonces el Señor Jesucristo actúa de esta manera. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias porque tú no pasas de largo. Señor, tú siempre has visto nuestra vida. De hecho, nunca has desatendido nuestra vida. Siempre has estado al pendiente de cada uno de nosotros, y te damos muchas gracias por ello, Señor. Tal vez en el camino mucha gente nos ha abandonado, mucha gente también nos ha herido, pero sabemos que tú siempre estás para restaurar nuestra vida, Señor, y para sanarnos completamente de cualquier situación. Te damos muchas gracias por ello, Dios, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias porque ahora nos has colocado en tu preciosa iglesia, donde podemos ser completamente sanados. Señor, esta es la fórmula que tú utilizas para nuestra sanidad completa, Señor. Tú personalmente y en tu iglesia. Y gracias por ello, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.